Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a muchos preocupa, es el tema del dinero. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿para qué necesitamos el dinero? Para entenderlo, voy a utilizar un ejemplo en el cual yo me voy a estar ubicando. Imaginen que estamos en una economía donde lo que hago es fabricar vasijas de barro. Tengo un vecino llamado fulano que él es pescador, por lo tanto tiene pescado. Yo necesito un pescado y tengo una vasija de barro. Voy a la casa de fulano y le digo, fulano, ¿te interesa intercambiar una vasija de barro por un pescado? Fulano se rasca la cabeza y dice, sí, acepto, hagamos el intercambio. Entonces yo me quedo con el pescado y fulano se queda con la vasija de barro. Ambos estamos contentos. ¿Por qué? Porque llegamos a nuestro óptimo. Cada uno obtuvo el bien que necesitaba. Esa etapa es la etapa número 1, la etapa del trueque, donde uno tiene un bien o servicio y lo intercambia por otro bien o servicio que necesita. La cosa se complica al pasar una semana. Yo sigo produciendo vasijas de barro. Mi vecino fulano sigue pescando. Voy a la casa de fulano y le digo, ¿querés intercambiar una vasija de barro por un pescado? Y fulano me dice, mira, la semana pasada intercambiamos y yo me quedé con una vasija de barro. Realmente no preciso otra. Por lo tanto, la verdad que no me interesa hacer el intercambio. Ambos nos quedamos sin un bien que necesitamos. Pero yo me voy a la casa de Mengano. Mengano produce abrigos de piel. Voy a la casa de Mengano y le digo, Mengano, ¿te interesa intercambiar un abrigo de piel por una vasija de barro? Y él me dice, mira, sí, estoy necesitando una vasija de barro. Entonces hacemos el intercambio. Yo me quedo con el abrigo y Mengano se queda con la vasija de barro. En ese momento, Mengano llega al óptimo. ¿Por qué? Porque obtuvo el bien que necesitaba. Sin embargo, yo ya tengo un abrigo. Pero voy a ir a la casa de fulano y le voy a decir, fulano, ¿te interesa intercambiar un pescado por un abrigo? Y fulano dice, sí, me interesa. Me está haciendo falta un abrigo. Por lo tanto, hacemos el intercambio. Fulano se queda con el abrigo y yo me quedo con el pescado. En ese preciso momento, todos los agentes de la economía llegamos al óptimo. ¿Por qué? Porque todos obtuvimos el bien que necesitábamos. Fulano necesitaba un abrigo, yo necesitaba un pescado y Mengano necesitaba una vasija de barro. Esta segunda etapa es cuando utilizamos un bien para intercambiar con otro, pero intercambiamos un bien que en realidad no necesitamos, pero lo intercambiamos porque sabemos que con ese bien podemos alcanzar el bien que necesitamos. Vamos a la tercera etapa. En la tercera etapa estoy yo produciendo vasijas de barro, está fulano con los pescados, está Mengano con los abrigos y aparece Sultano con flechas. En esta etapa yo tendría que saber de cada uno de los demás agentes qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen para entregar. Se necesita mucha información, lo que en economía se llama un modelo de información perfecta. Necesitamos saber todos lo que cada uno necesita y lo que cada uno puede aportar, pero eso es algo imposible. Por eso es que surge un bien al cual todos intercambiamos y el cual nos sirve para intercambiar el bien que necesitamos. Ese bien intermedio es el dinero. Con el dinero podemos todos llegar a estar en el óptimo. ¿Por qué? Porque todos podemos terminar obteniendo los bienes que necesitamos. ¿A través de qué? A través del dinero. El esquema básico en esta etapa sería el dinero en el medio y todos los bienes y servicios alrededor. Por lo tanto, existe un bien que le llamamos dinero que debe de cumplir algunas funciones básicas. ¿Y cuáles son? Primero, debe ser medio de pago. Facilita el intercambio, ya que es aceptado por todos los agentes de la economía.
Segundo, es reserva de valor, mantiene su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes saben por qué el sueldo de una persona también se le llama salario? Bueno, en la antigüedad se utilizaba para pagar sal. Pero ¿qué problema hay? La sal, al contacto con el agua, se disuelve, por lo tanto, desaparece. Por eso es que la sal no puede mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene problemas al cumplir la función de reserva de valor. La última función es unidad de medida. Puede ser utilizada como unidad de referencia, ya que puede ser comparada con cualquier otro bien o servicio. Y esto lo ponemos en práctica cuando andamos caminando por algún shopping o por el centro y vemos las vidrieras y vemos los artículos con sus precios. Todos los precios están expresados en unidades monetarias. Sería la unidad de referencia. Así como existe el mercado de bienes, donde tenemos oferentes y demandantes, y existe un mercado de trabajo, un mercado de divisas, un mercado de factores, también existe un mercado de dinero o mercado monetario. ¿Cómo funciona este mercado? Bueno, veamos. Vamos a poner un ejemplo de funcionamiento para que se pueda entender. Supongamos que solo existen en esta economía 3 agentes: el Banco Central, un banco comercial y los privados. En este ejemplo vamos a eliminar al gobierno. Vamos a hacer de cuenta que no existe el gobierno, a pesar que el Banco Central es parte del gobierno. Pero bueno, el gobierno como entidad aparte del Banco Central, vamos a decir que no existe. Lo otro, cuando hablamos de los privados, nos estamos refiriendo tanto a los hogares como a las empresas. Vamos al Banco Central. Este agente tiene el monopolio de la emisión de dinero. ¿Y cuándo emite? Emite cuando compra divisas, o sea, hay un aumento de las reservas internacionales netas, cuando presta al gobierno, cuando presta a los bancos comerciales o cuando gasta. Estos últimos 3 se dice que existen cuando hay un aumento del crédito interno neto. Pero como habíamos hablado antes, el gobierno no existe. Por lo tanto, el Banco Central no puede prestar al gobierno. Tampoco existe el resto del mundo. Por lo tanto, no va a poder comprar divisas. Y tampoco va a gastar. Lo que va a hacer el Banco Central va a recibir depósitos de los bancos comerciales, llamados depósitos de encaje. El Banco Central fija la tasa de encaje obligatorio. Vamos con el banco comercial o los bancos comerciales. Cuando hablo de banco comercial, no me estoy refiriendo al banco que existió antes de la crisis del 2002. El banco comercial, que incluso en ese periodo había cumplido 100 años. Bueno, de ese no me estoy refiriendo, porque en realidad en la jerga económica se utiliza la expresión bancos comerciales para hacer referencia a todos los bancos distintos al Banco Central. Por lo tanto, el banco comercial, en nuestro ejemplo, lo que va a hacer es recibir depósitos a la vista de los privados. Parte de ese dinero lo presta a otros privados. A la otra parte la deposita en el Banco Central como depósito de encaje. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un depósito a la vista? Un depósito a la vista es aquel que no genera intereses e inmediatamente puede transformarse en efectivo. Podemos poner, por ejemplo, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Obviamente que en moneda nacional. Esos serían los depósitos a la vista. El porcentaje que debe dejar como encaje se denomina tasa de encaje obligatorio. El que lo determina es el Banco Central. Vamos al agente privados. Los que tienen excedentes de fondos los depositan en los bancos comerciales. ¿Cómo qué? Como depósitos a la vista. Los que tienen déficit de fondo van a ir al banco comercial y van a pedir prestado.
Cuando reciben dinero, no depositan todo lo que reciben. Hay una parte que la tienen como efectivo, o sea, es una parte que se queda como billetes o monedas. La otra parte sí la van a estar depositando en los bancos comerciales. La tasa para calcular el efectivo se denomina propensión a mantener efectivo. Ahora, yo me pregunto una cosa, con el uso cada vez más difundido de las tarjetas de débito, ustedes piensen cómo habrá impactado en esta propensión a mantener efectivo. ¿Ustedes tienen efectivo cuando utilizan la tarjeta de débito? En realidad no. El dinero que ustedes tienen y utilizan para la compra, en realidad está en el banco. No lo tienen ustedes. Antes de seguir, vamos a tratar de ver algunos conceptos. El primer concepto va a ser de intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Bueno, tenemos los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen clientes. Estos clientes son los privados, tanto empresas como hogares. Existen algunos privados que tienen excedente de fondos, o sea, tienen dinero de sobra. Ese dinero que tienen de sobra lo que hacen es depositarlo en el banco comercial. Por lo tanto, el banco comercial recibe depósitos. ¿Qué hace con ese dinero? Otorga préstamos, que significa que pone a disposición ese dinero a aquellos agentes que en realidad tienen déficit de fondo. Pasa el tiempo y aquellos privados que recibieron el préstamo lo devuelven al banco comercial, pero no lo devuelven en la misma cantidad, sino que además de devolver la cifra que le prestaron, pagan una cantidad extra, un plus. Ese es el interés activo. El banco comercial devuelve el depósito a aquel agente que lo había depositado, pero no lo devuelve en la misma cantidad, sino que además de devolver ese dinero, devuelve un plus, un extra. Ese plus, ese extra es el interés pasivo. Como verán en la imagen, el interés activo es mayor que el interés pasivo. Por lo tanto, hay una parte que el banco comercial se la queda. Esa parte es su ganancia, es la remuneración por realizar esta operación o esta función. Entonces, vamos a definir lo que es intermediación financiera. Es una función que cumplen los bancos comerciales al recibir depósitos y otorgar préstamos. Recibe fondo de los agentes superavitarios, pone a disposición esos fondos a los agentes deficitarios, cobra a los deudores un interés activo, paga a los depositantes un interés pasivo. La diferencia entre esos intereses se llama spread bancario y es la ganancia que obtiene el banco por dicha función. Básicamente, el interés activo tiene que ser mayor que el interés pasivo, porque si no, no tendría ganancia, sino que tendría una pérdida, lo cual llevaría a que el banco no haga esta función. Otro concepto es el de encaje. De vuelta, tenemos los bancos comerciales y este banco comercial tiene clientes que son los privados. Recibe depósitos, como habíamos dicho, de aquellos agentes superavitarios, pero no recibe un depósito, sino que va recibiendo varios depósitos. En el ejemplo, va a recibir N depósitos. ¿Qué hace con ese dinero? Lo presta, pero no va a realizar un solo préstamo, sino que va a otorgar varios préstamos. En nuestro ejemplo, va a prestar M veces. ¿Qué sucede? Los depósitos, al ser a la vista, no tienen plazo, por lo tanto, pueden ser retirados en cualquier momento. Podemos decir que los depósitos son de corto plazo, mientras que cuando presta, lo que hace es fijar una fecha de vencimiento de ese préstamo, o sea, una fecha en que el préstamo debe ser pagado. Esos préstamos son de largo plazo. Aquí está existiendo lo que se llama un descalce de plazos. ¿Qué pasa si alguno de los depositantes va a retirar el dinero en cualquier momento?
ahí habría un problema. ¿Por qué? Porque el dinero está prestado. Para eso es que existe el encaje. No se presta todo lo que se recibe de depósito, sino que parte de ese depósito se guarda. Ese dinero guardado es lo que llamamos encaje y sirve para poder hacer frente a los retiros que realizan los depositantes en cualquier momento. Por lo tanto, podemos definir el encaje de esta manera. Una parte de los depósitos que reciben los bancos comerciales que no se presta y que se guarda como reserva para poder solventar los retiros que realizan los depositantes. Parte de la base que no todos los que depositan retiran en el corto plazo su dinero, solo una parte. Y aquí hago un paréntesis. Si todos fueran a retirar su dinero, el banco comercial no podría pagarlo. ¿Por qué? Porque está prestado. A su vez, ¿cuándo ocurre esto que van todos a retirar sus depósitos? Bueno, eso por lo general ocurre cuando existen crisis financieras, donde se da el fenómeno de corrida bancaria. ¿Qué es la corrida bancaria? Bueno, que todos los depositantes van a retirar al mismo tiempo su dinero. Seguimos con el encaje. De ese dinero que recibieron los bancos comerciales en forma de depósito, hay una parte que el banco comercial debe dejar como depósito de encaje en el Banco Central y hay otra parte que la mantiene como dinero en efectivo, por lo general en las bóvedas de cada uno de los bancos. Por lo tanto, el encaje total va a ser igual a lo que los bancos tienen depositados en el Banco Central como depósitos de encaje, más lo que tienen los bancos comerciales como emisión. Emisión que puede estar en monedas o billetes. Existen distintos tipos de encaje. El encaje obligatorio es ese monto de dinero que debe el banco comercial guardar, el cual es fijado por el Banco Central. Y el banco comercial tiene la obligación de retenerlo. Después tenemos el encaje técnico. Al ser un dinero que el banco comercial mantiene por las dudas que se den retiros antes de que se pueda cobrar los préstamos, el banco comercial puede considerar un porcentaje distinto al fijado por el Banco Central. Sería el que es calculado por el propio banco comercial, este encaje técnico. Ahora, si el encaje obligatorio es menor al encaje técnico, el banco comercial puede elegir entre ambos, o guarda un monto de dinero como encaje obligatorio o guarda como dinero el encaje técnico. Si el encaje obligatorio es mayor al encaje técnico, ahí el banco comercial va a tener que mantener el encaje obligatorio, ya que el encaje obligatorio es como un piso. Menos de eso no se puede tener. Lo otro que nos falta es las tasas de encaje. Tenemos la tasa de encaje obligatorio que, como lo habíamos dicho, es fijado por el Banco Central. Esa tasa de encaje es el monto de dinero de encaje sobre los depósitos recibidos. Y luego tenemos la tasa de encaje técnico, que es la que calcula el banco comercial. Esa tasa de encaje es igual al monto de dinero por encaje técnico dividido los depósitos a la vista recibidos. Vamos a ver entonces cómo funciona. Tenemos los tres agentes entonces: el Banco Central, los bancos comerciales y los privados. El Banco Central emite una cantidad de dinero y se lo presta al banco comercial. El banco comercial a ese dinero entero lo presta a los privados. Los privados, al recibir ese dinero, lo que hacen es guardan una parte como dinero en efectivo, lo que nosotros llamamos emisión en poder de los privados, y la otra parte la depositan en los bancos comerciales. Los bancos comerciales, al recibir ese depósito, hay una parte que la depositan en el Banco Central como depósito de encaje y a otra parte la prestan a los privados. Vamos a suponer que el banco comercial no se queda con efectivo, sino que el encaje solo está conformado por los depósitos de encaje. Esto es una simplificación como para que no sea tan complejo el ejemplo. Los privados recibieron otro préstamo. ¿Qué hacen con ese préstamo? Una parte la guardan como efectivo y eso se suma a lo que ya venían guardando,
y la otra parte la depositan en los bancos comerciales. Nuevamente los bancos comerciales a una parte de esos depósitos lo guardan como depósitos de encaje en el Banco Central y al dinero que resta lo prestan nuevamente a los privados. Los privados nuevamente lo que hacen, a una parte de ese dinero la mantienen como efectivo, sumándose a todo lo que venían acumulando, y a la otra parte la depositan en los bancos comerciales, y así sigue. En resumidas cuentas, hay un monto de dinero, hay un flujo de dinero que va desde el Banco Central al Banco Comercial y luego comienzan a ocurrir un flujo de fondos que se da entre los bancos comerciales y los privados. Pero ojo, ese flujo cada vez es menor hasta que en un momento desaparece. ¿Por qué? Porque por el lado de los préstamos cada vez son menores. ¿Por qué? Porque no puede prestar el banco comercial todo lo que recibe como depósito. Hay una parte que siempre tiene que dejar como depósito de encaje en el Banco Central. Por lo tanto, esos préstamos cada vez van a ser más pequeños. Por el otro lado tenemos los depósitos. Los privados no van a estar depositando todo el dinero que recibe, sino que va a haber una parte que lo va a estar guardando como emisión. Por eso es que ese flujo que se da tiene un límite, tiene un final. Vamos a este ejemplo a transformarlo en un ejemplo numérico. Vamos a imaginar que la emisión que realiza el Banco Central es igual a 100 pesos. La propensión a mantener efectivo, esto es, de lo que reciben los privados, la parte que dejan como efectivo, es un 50%. La tasa de encaje obligatorio fijada por el Banco Central es del 50%. Vamos entonces al ejemplo. El Banco Central hace una emisión de 100 pesos. Esos 100 pesos se los presta a los bancos comerciales. Los bancos comerciales van a prestar el 100% de esos 100 pesos. ¿Por qué acá no se aplica depósito de encaje? Porque en realidad el banco comercial no está recibiendo depósitos, sino que un préstamo del Banco Central. Los privados reciben entonces un dinero. ¿Cuánto es? 100 pesos. De ese dinero va a haber 50 pesos que lo van a dejar como efectivo y a los otros 50 pesos los van a depositar como depósitos a la vista en el banco comercial. El banco comercial, cuando recibe esos 50 pesos de depósito, va a llevar al Banco Central 25 pesos y lo va a dejar como encaje, y a los otros 25 pesos los va a prestar nuevamente a los privados. Los privados reciben ese préstamo de 25 pesos y van a dejar como efectivo 12,5 pesos. Y al resto, o sea 12,5 pesos, lo van a depositar en el banco comercial. El banco comercial, con esos 12,5 pesos, va a llevar al Banco Central 6,25 y a su vez va a prestar 6,25. Ese préstamo que se realiza otra vez a los privados van a dejar en efectivo 3,125 pesos y los otros 3,125 pesos los van a depositar. Y los bancos comerciales, cuando llega a sus cajas esos 3,125 pesos, lo que van a hacer es llevar al Banco Central el 50%, que equivale a 1,5625 pesos, y a la otra parte, o sea, otros 1,5625 pesos, los va a volver a prestar. Y aquí vamos a hacer un alto. Vamos a parar y vamos a preguntarnos ¿cuánto dinero hay en esta economía? Sumemos. Lo que tienen los privados depositados en el banco comercial suma 65,6250 pesos. A su vez, los privados tienen como dinero en efectivo el monto total de 67,1875 pesos. Por lo tanto, si hacemos esa cuenta, nos da 132,8125 pesos. ¿Qué ocurre? El Banco Central emitió 100 pesos, pero resulta que en la economía hay 132,8125. Lo que sucede es lo siguiente. Existe una emisión primaria. ¿Quién hace esa emisión primaria? El Banco Central. Ese Banco Central emitió 100 pesos. Luego los bancos comerciales, al realizar intermediación financiera, o sea,
tomar depósitos y prestar, expandieron la cantidad de dinero en 32,8125. En total, podemos decir que en esta economía la cantidad de dinero es de 132,8125. Vamos a ver algunas relaciones matemáticas con respecto a estas variables. Tenemos lo que es la emisión. La emisión que realizó el Banco Central es igual a 100 pesos. ¿Cuánto tienen en efectivo los privados? En el ejemplo, los privados tienen como efectivo 67,1875 pesos. La otra pregunta, ¿cuánto hay de encaje en el Banco Central? Los bancos comerciales son obligados por el Banco Central a mantener como encaje una parte del dinero que reciben como depósitos a la vista de los privados. En el ejemplo, los depósitos de encaje son 32,8125. Si hacemos la cuenta, la emisión ahora le vamos a llamar base monetaria, por lo tanto M0, la base monetaria va a ser la emisión en poder del público más los depósitos de encaje. Son los 67,1875 más los 32,8125 y eso me suma 100 pesos. Esa es la base monetaria y le vamos a llamar M0. M0 es lo que llamaríamos un agregado monetario, pero es el agregado básico, es la base monetaria. Cuando tenemos M1 le vamos a llamar medios de pago. ¿Y qué es M1? Bien, la emisión en poder del público son 67,1875 pesos. Y los depósitos a la vista que tienen los privados en los bancos comerciales suman 65,6250. M1, que son los medios de pago, son el dinero que tienen los privados en efectivo más lo que cuentan los privados para pagar en los bancos comerciales. Por lo tanto, los depósitos a la vista. Esto suma 132,8125. Recuerden, M0, que es la base monetaria, son 100 pesos. M1 es igual a 132,8125. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿cuál es el límite de la creación secundaria? El límite lo fija lo que se llama el multiplicador de la base monetaria. El multiplicador lo podemos hallar como M1 chica, que es igual al M1 mayúscula sobre el M0, o dicho de otra manera, los medios de pago dividida la base monetaria. En nuestro ejemplo tenemos 132,8125 pesos divididos 100 pesos. Esto es 1,328125 veces la base monetaria. Quiere decir que el límite de la creación secundaria va a estar en 1,328125 veces lo que el Banco Central emitió. Por último llegamos al agregado monetario llamado M2, que es la cantidad de dinero. Aquí vamos a considerar los llamados depósitos a plazo fijo de los privados. M2 es igual al M1, que eran los medios de pago, más estos depósitos a plazo fijo de los privados. A medida que vamos tomando agregados monetarios más complejos, el nivel de liquidez va a ir disminuyendo. Ahora, ¿qué es la liquidez? Es la capacidad de un activo de transformarse en efectivo. Vamos a la conclusión. La conclusión en lo que son estas relaciones dice que existe una base monetaria. Es lo que el Banco Central emitió. A eso lo llamamos M0. Luego tenemos aquel dinero que los privados cuentan para hacer posible sus transacciones, o sea, hacer posible sus pagos. Esos son los medios de pago. Eso es el M1. Por último, tenemos la cantidad de dinero, donde además de los medios de pago sumamos los depósitos a plazo fijo que tienen los privados en los bancos comerciales. Y ahí obtenemos el M2. Obviamente que se puede seguir encontrando otros agregados monetarios colocándole otras variables. Pero bueno, las más tradicionales son estas tres: el M0, base monetaria, el M1, medios de pago, y el M2, la cantidad de dinero. Y así llegamos al final de este video. Nos vamos a encontrar en el próximo y vamos a seguir hablando de dinero. Nos vemos. Chau, chau.